cuando hace la reflexión de que el impacto en las finanzas públicas de la reducción del precio del petróleo obliga a una decisión, descarta impuestos, descarta deuda y apoya el ajuste del cinturón del gobierno, en sus 10 propuestas incorpora propuestas que amplían la capacidad financiera sin endeudamiento de la participación del sector privado en seguir construyendo la infraestructura pública de México y sobre todo la que está relacionada con el sector logístico. Sin duda, siendo un tema de fondos y siendo un tema de la construcción de la fibra, es el marco legal, está en la canasta de responsabilidades de la Secretaría de Hacienda. Lo que nos toca de las demás secretarías, a Comunicaciones, a Economía, es definir las estrategias de prioridad, en el caso nuestro, de dónde están las demandas logísticas más importantes para seguir impulsando la plataforma exportadora mexicana. Y la Secretaría de Comunicaciones en posicionar dónde están las demandas más sentidas. Sin duda, será la Secretaría de Hacienda la que determine los elementos para poder establecer la fibra para infraestructura. Secretario Eleazar Bañuelos de Televisa. Ayer el presidente comentaba el crecimiento económico que está teniendo México tan importante y apoyado por la economía, por la industria automotriz. Yo quiero preguntarle si esto no hay afectación con el problema del dólar que está subiendo y bajando. Si no afecta a la economía de nuestro país que esté subiendo y bajando el dólar. A ver, déjeme decirle que el comportamiento del tipo de cambio, yo lo asociaría primero a un elemento que el mismo presidente estableció en su discurso. Él dijo, el crecimiento de México, si no tuviéramos en la ecuación de las cuentas nacionales la producción petrolera, sería mayor que el que estamos registrando, porque la plataforma se nos está cayendo. Entonces, si medimos crecimiento sin petróleo, estaremos creciendo por encima del 3.2%. Lo que está pasando es que Pemex está resintiendo la falta de inversión que ha habido en el pasado, en los últimos 10, 12 años, y está reflejando ese impacto en la producción. Ahora, en términos de divisas, lo que yo le puedo decir es que México afortunadamente está comprometido con un tipo de cambio flexible. O sea, no es discrecional que el gobierno toma una determinación de evaluación, es el comportamiento de los mercados. Y como lo hemos experimentado más de una vez, estos de repente se calientan, luego regresan a niveles de equilibrio más sostenibles y finalmente eso es lo que determina el comportamiento y aquí más que el impacto en el crecimiento, es un impacto en las cadenas de integración de valor. Lo que yo le puedo decir es que este impacto es un impacto que hasta ahora, como lo dijo precisamente el directivo José Muñoz, el directivo de Nissan, en sus políticas de precios tienen bastante estabilidad y tienen un margen de amortiguación de lo que pasa en la cadena de costos en el proceso. Entonces, hasta ahora, evidenciado por la inflación que reporta el INEGI, seguimos teniendo récords en la menor inflación desde que se miden los indicadores de precios en México. Entonces, en ese sentido, ha habido bastante estabilidad en materia de precios. Adicionalmente, yo le diría que el impacto de esto en el crecimiento es compensado, porque por otra parte, cuando hay una apreciación del dólar, como ha ocurrido frente a todas las monedas del mundo, nuestros productos se vuelven más competitivos. Entonces, por la cuenta de exportaciones, la fórmula del crecimiento se acelera. O sea, hay un impacto que es en ambos sentidos, ¿no? Gracias. A ver, primero te diría que la primera reunión que tuvimos, hemos tenido permanentemente un contacto permanente con la Cámara de la Industria del Acero. Y primero lo que hicimos fue una reingeniería para eficientizar los tiempos de la Ley de Comercio Exterior y poder responder ante las amenazas del comercio desleal contra países que subsidian o hacen dumping con productos del acero contra los productos mexicanos. Y ahí hemos establecido más de 16 acciones en contra de prácticas desleales de comercio, en tubo, en lámina enrollada en frío, lámina enrollada en caliente, en productos largos de acero. O sea, realmente hemos tenido una gran actividad y hemos reducido los tiempos para aplicación de cuotas compensatorias contra países que están compitiendo deslealmente con productos mexicanos. Eso por un lado. Nos comprometimos con la industria de hacer una consulta con la CONCAMIN. Por primera vez en la historia de la industria mexicana,
se escuchó a todos los sectores para ver su opinión sobre los efectos en las cadenas de valor, no de imponer un arancel. Más bien sería más similar a una salvaguarda, que es por un periodo corto de tiempo, un arancel que simplemente cuide la emergencia de inundación de competencia desleal. Y esa consulta se llevó en proceso, ya con Camín nos hizo ese reporte y estamos justamente dialogando con la industria del acero por si en estas condiciones hay medidas adicionales. En ese análisis tenemos que considerar que han bajado los costos de la industria del acero por la reducción de la tarifa eléctrica y que ha habido una apreciación del dólar, lo cual aumenta sus ingresos por ventas de exportaciones y encarece los productos importados en forma automática. Entonces, todos los elementos están en consideración y eventualmente pronto estaremos tomando una definición conjuntamente con la industria del acero. Yo creo que serán las próximas semanas. Es una definición que se tiene que presentar. Además, no es solo la Secretaría de Economía, es COSEX, integrado por varias secretarías de Estado, la que determina si aprueban o no aprueban acciones de esta naturaleza. Gracias. Gracias, Diana Domínguez de Notimex. Quiero preguntarle, señor secretario, si hay preocupación en la Secretaría de Economía, en el gobierno mexicano, en torno a la recesión en la que ya se colocó Canadá, la recesión económica que anunciaron. Por otra parte, ¿cuál va a ser la participación de la Secretaría de Economía en las zonas económicas anunciadas? Y al señor gobernador, que si puede especificar más sobre la preocupación en materia logística del aeropuerto, cuáles son los puntos en donde se necesitaría poner más énfasis y si tienen ya algo avanzado para solucionar este problema. Gracias. Muy bien. En el caso del anuncio que hace Canadá, no es de sorprendernos. Fuera de la economía norteamericana, que sigue mostrando indicadores de crecimiento, el resto del mundo está reflejando una dinámica muy aletargada en respuesta a ese crecimiento. Y prácticamente el lado positivo para México, en términos no positivos, sino menos malo, es que afortunadamente del comercio de América del Norte, pues la mayor parte de ese comercio está concentrado con Estados Unidos. El comercio con Canadá todavía tiene un potencial de crecimiento y desarrollo y por lo tanto un menor crecimiento de Canadá se agrupa a ese aproximado 22% de comercio que tenemos con el resto del mundo, que de alguna manera un menor crecimiento del mundo nos impacta. Entonces, no es motivo es motivo de preocupación porque es un indicador que se agrega a los globales, pero sin duda el impacto será un impacto muy moderado debido a que la vinculación de comercio exterior todavía no llega al nivel que tenemos con los Estados Unidos. Y en tu segunda pregunta, que está asociada con las zonas económicas especiales, este es un esquema de compromiso que el presidente, con una gran visión que lo refrendó en su mensaje del tercer informe de gobierno, estableció que crecer y desarrollar México con la existencia de dos Méxicos, el México del norte, del Bajío, del centro occidente, que registra tasas de crecimiento, en este caso tan ejemplares como Aguascalientes, del 12%, frente a un México que se nos continúa rezagado y ha estado rezagado por 4 décadas, ya es insostenible. No podemos vivir en un país que refleja la realidad de dos países diametralmente distintos. Y su compromiso es atacar la fórmula de fondo de dónde podemos hacer la transformación. No es hacer carreteras por un lado o hacer más proyectos de escuelas por el otro en lo individual. La estrategia tiene que ser integral de intervención y en este caso las zonas económicas especiales han demostrado en muchos países ser una fórmula exitosa. Sin embargo, hay que estar conscientes de que no porque hay rezago o pobreza, eso simplemente es el único indicador que se va a tomar para poner una zona económica. Tiene que tener viabilidad, tiene que tener conectividad, tiene que estar cerca de un puerto, tiene que poder conectarse con los eslabones de cadenas productivas. Y lo que encontramos la Secretaría de Economía hacer un benchmarking o mejores prácticas a nivel internacional, es que son 4 pilares para el éxito de una zona económica. Tratamiento fiscal preferencial. Segundo es infraestructura idónea para los sectores que queremos desarrollar. Selección estratégica de los sectores de acuerdo a la realidad de los flujos de comercio global y nacional. Y la última, y es esencial, capacitación y desarrollo de recursos humanos. Si no integramos esos 4 pilares, no hay manera de tener éxito. Y en ese contexto, lo que yo le diría claramente es que ya el señor presidente ha encargado a la Secretaría de Economía de ir por empresas ancla para que en los 3 años y medio que faltan de su administración podamos tener entregables. Sabemos que las zonas económicas se consolidan a 15 años, a 20 años,
pero no por ello no podemos poner el ancla que hará la determinación del futuro, y en eso es en lo que estamos trabajando. Sí, comentarle la pregunta que hace del aeropuerto. A ver, soy un convencido que en su momento las privatizaciones de los aeropuertos no se hicieron de la mejor manera. Soy un convencido de que no se debieran haber puesto concesiones a una sola empresa en una misma región, porque entonces canalizan todos sus recursos al aeropuerto que les está dando mejor resultado, que en este caso quien es el concesionario de Aguascalientes es el concesionario de Jalisco, de Vallarta y creo que de Guadalajara, de Guanajuato. Entonces, cuando yo llego de gobernador y estaba muy caída la economía de Aguascalientes, ellos dicen, pues este aeropuerto no nos da ingresos, como no nos da ingresos, pues entonces no le invertimos. Y bueno, pues un círculo vicioso, cuando lo que debemos de hacer es romper esos círculos y hacer los círculos virtuosos. Hoy en día el aeropuerto de Aguascalientes es posiblemente el que más crece en el país en porcentaje y necesita mucho más sofisticada infraestructura para carga y descarga, necesita plataformas mejores y finalmente necesita crecer las propias áreas donde recibe a los visitantes porque ya están saturadas. El secretario de Comunicaciones ha sido muy abierto a oír nuestras opiniones, ha hecho que la empresa cambie sus programas, porque se manejan con programas quinquenales para las inversiones, que cambien en el caso particular de Aguascalientes y que se tenga que poner un recurso mayor al que tenían contemplado, porque hoy en día el aeropuerto es rentable. Y yo creo que infraestructuras como los aeropuertos, que son infraestructuras básicas, como son los mismos puertos y como son otras muchas infraestructuras, el Estado tiene que tener mucho más injerencia en ella, independientemente de que estén asignadas en propias concesiones, para estarles exigiendo que estén dando el servicio que se requiere y el crecimiento que están requiriendo las propias regiones. Ese sería mi comentario, ¿no? Yo les pido una disculpa porque el señor gobernador le compartí que voy a inaugurar una planta de Johnson Electric en la zona. Me tengo que, si no llegaría tarde con la siguiente audiencia, pero ya que estaba enfilada la siguiente pregunta, la tomamos ahí. Si el señor gobernador gusta seguir tomando preguntas, adelante. Gracias. Claudio Bañuelos de La Jornada. Bien rápido, no le quito mucho tiempo, secretario. ¿Tiene contemplado cuánto va a incrementarse los créditos para las pymes el año que entra, si es que se van a incrementar, y cuánto se destinó este año en relación a la comparación de este año para el año próximo? Usted sabe que una cosa es el planteamiento presupuestal que hace el Ejecutivo o el Legislativo y otra cosa es lo que finalmente resuelve el Legislativo. Lo que le puedo decir es que el planteamiento sigue estando en alineación con lo que ha pasado en otros años. Aproximadamente habíamos logrado un nivel de 9,000 millones de pesos para el Fondo Emprendedor, de los cuales el 40%, o sea, 3.600 millones, se iban a fondear los fondos de garantía nacional financiera para las pequeñas y medianas, garantizando que sean nuevos usuarios de crédito y encajonando a sectores estratégicos que queremos impactar, no prestándole a los que tradicionalmente le presta el sector bancario, porque sería como dar garantías públicas para simplemente sustituir los riesgos de la banca privada. Eso no es el objetivo es impulsar el desarrollo de créditos. ¿Cuánto va a ser finalmente esa capacidad? Va a depender de la aprobación del legislativo. Muchas gracias a todos por su participación y muy